Imagínense estar enfermos, postrados en una cama, en una habitación oscura, iluminada por velas, porque ese era el tipo de iluminación propio de aquella época. Y que por la puerta ingresara un hombre, ataviado con un sombrero de 3 picos. Llamaba poderosamente la atención una máscara con una nariz puntiaguda, muy grande, que simulaba ser la de un cuervo. En el orificio para los ojos estaban unos lentes. Llevaba una capa cubierta de cera. Llevaba también unos pantalones de piel y unas botas de cuero. Llevaba guantes y llevaba un bastón con el cual mantenía una distancia con los enfermos, porque ellos sabían que si los tocaban podían enfermar también. Esa era precisamente la indumentaria del médico de la peste, que evoca tanto terror, la muerte, la enfermedad, representada en múltiples ocasiones en obras de teatro y también en el carnaval veneciano. Incluso hoy en día acaba de salir en las noticias algún joven que en Inglaterra se puso a pasear por algún barrio causando el terror entre todos los vecinos. Ese es el concepto, es lo que evoca la muerte. El médico de la peste llevaba en esa máscara, en la zona de la nariz, llevaba perfumes, aromas, hierbas, esencias, llevaba también paja, porque la teoría era que se contaminaba el organismo derivado de un mal aire. Luego entonces consideraban que si este elemento nocivo pretendía ingresar por esa nariz puntiaguda, iba a encontrar obstáculos en todos esos aromas, en todos esos olores fuertes, y no iba a llegar al organismo. Con el tiempo se dieron cuenta de que no era suficiente. Precisamente en ese concepto del mal aire fundaron muchas de sus teorías. Lamentablemente, los médicos nadaban en un mar de ignorancia en ese tiempo. La ciencia no les alcanzaba para entender cuáles eran las causas y menos un tratamiento eficiente para la enfermedad. Los médicos, además, tenían la función de hacer constar las defunciones. También señalaban el número de muertos, los nombres, etc. Llevaban una estadística. Luego entonces, pues las recomendaciones de los médicos eran muy generales. Decían, bueno, hay que aislarse, hay que pretender aspirar olores fuertes, porque ellos suponían que los olores fuertes podían impedir que se contaminara el organismo. Y así hubo personas que iban todos los días a las letrinas pretendiendo con eso pues impedir la enfermedad. Tenían, ya cuando el sujeto caía enfermo, muy poco que dar los médicos. Lo cierto es que desconocían cómo tratarlos. Lamentablemente, durante muchos años, los médicos únicamente recomendaban sangrías, que consistían en la extracción de la sangre por medio de algunos cortes o también mediante sanguijuelas que colocaban directamente en las heridas, en los tumores. Porque existía la teoría de que en el cuerpo había un equilibrio entre los humores o fluidos propios del cuerpo, de tal suerte que al extraer sangre contaminada se recobraba el equilibrio, lo cual pues lamentablemente no servía de nada. Pasaron muchísimos años hasta que la ciencia pudo tener el conocimiento suficiente para determinar que el verdadero causante era un bacilo, Yersinia pestis. Este bacilo se encontraba en las pulgas de algunos roedores similares a las ardillas en la región de Mongolia, en Asia Central. De alguna manera, por cuestiones geográficas, estas pulgas de estos roedores alcanzaron a las ratas. Y las ratas siguieron las rutas comerciales. Luego entonces, los viajeros, los comerciantes, eran acompañados de las ratas. Cuando transportaban granos, trigo, telares, pues ahí estaban las ratas y llevaban la pulga. Hay antecedentes que en China, en el año 1330, ya había pues algunos casos de peste. Se tardó varios años hasta que finalmente llegó a Europa y llegó precisamente a los puertos comerciales. Las ratas llevaban estas pulgas y hemos comentado que en Europa las condiciones
pues eran propicias, porque las casas principalmente pues eran de madera y de barro. Era muy fácil que las personas convivieran con los animales. Al otro lado había un granero, había establos, y las ratas pues estaban ahí. Era muy fácil infectarse. Incluso sabemos hoy que esos bacilos, esas pulgas, podían vivir sin alimento en algunos telares. De cuando llegaban a alguna ciudad, pues contaminaban gente y contaminaban otros roedores y se hacía una cadena interminable. Así las cosas, se extendió la muerte de una manera pues asombrosa. Se dieron casos, por ejemplo, en 1348, que se considera el pico más alto de mortandad en Francia, en la ciudad de Aviñón, que durante algún tiempo fue la sede papal, murió casi la mitad de la población. Ante esta cantidad exorbitante de muertos, el Papa tuvo que consagrar el río Ródano para que ahí arrojaran a los cadáveres. Imagínense, arrojar cadáveres contaminados a un río, pues ocasionaba pues precisamente que la muerte alcanzara a casi todos. Incluso cuando la peste llegó a París, se convirtió en una ciudad de muertos, así la narraban. Y ahí surge también lo mejor y lo peor del hombre. Porque mientras algunos pretendían huir de la peste, había otros que se quedaban en la ciudad y cometían saqueos en las casas. Surge así, pues, pone en evidencia uno de los defectos del hombre, que con el tiempo se ha repetido. Otro fue la ignorancia, y ahorita vamos a ver por qué. Se dieron cuenta que todo aquel que trataba con un enfermo, sea sus familiares, sean los vecinos, los que le vendían algo, incluso los que los enterraban tarde o temprano, iban a morir. Consideraban entonces que el problema podía alcanzar a todos. Obviamente trataron de cuidar a sus monarcas, trataron de cuidar al Papa. El Papa era Clemente VI en aquel tiempo, y el médico del Papa se puso a pensar y dijo, bueno, ¿cómo lo puedo aislar? Y creó él un sistema donde el Papa estaba cubierto por los dos flancos, que era precisamente mediante una hoguera en cada lado. Suponía él que una barrera térmica, una barrera que impidiera que llegara la contaminación, podía ser suficiente para aislar al Papa de la enfermedad. Y funcionó. Bueno, los cristianos, obviamente, en su razonamiento querían encontrar una razón. Y decían, lo más probable es que sea la ira de Dios. Dios está enojado por todos los pecados en la tierra. Pero también se dieron cuenta de que las personas más piadosas, aquellos religiosos o aquellas personas dedicadas a atender a los enfermos, también morían. Y dijeron, bueno, también hay monasterios en los que murieron la totalidad de los monjes enclaustrados. Luego entonces, pues también alcanza a los piadosos. La ira de Dios debe de ser tremenda. Y surge como una respuesta del hombre. Surgió un grupo que se llamaban los flagelantes en Alemania. Este grupo de personas entendían que la ira de Dios podía calmarse mediante la mortificación del cuerpo. De tal suerte que sufrían azotes, se infringían ellos mismos azotes, flagelos, porque al expiar sus culpas con el dolor, Dios podía hacer una compensación por toda la muerte que había. Lamentablemente, los líderes de este movimiento, que empezó en Alemania, se extendió a Francia, a Bélgica y a Suiza, cometieron excesos. Y ellos consideraban que podían incluso confesar y exorcizar, lo cual, pues obviamente los líderes religiosos dijeron que no era correcto. Pero sobre todo, la ignorancia fue la causante de lo siguiente. Gravísimo, es una de las páginas más oscuras en la historia de la humanidad. Precisamente estos flagelantes quisieron encontrar culpables y decidieron ellos, de manera arbitraria,
que era el pueblo judío el responsable. Consideraban ellos que habían contaminado el agua de varias ciudades y se pusieron a perseguirlos. Y así como surgió la peste y se extendió, también la ignorancia se extendió. Y en múltiples ciudades se cometieron excesos, mataron muchos judíos. En Bélgica hubo una de las escenas más sangrientas, porque en un solo día mataron cientos de judíos. Así las cosas, el Papa Clemente VI emitió una bula mediante los cuales liquidó la orden de los flagelantes. Dijo, ya no más, ya es suficiente. Los valores cristianos son otros y no podemos permitir esta matanza porque era un crimen. A la par de que fue disminuyendo la peste, concluyó también la persecución a los judíos. Y fue aproximadamente en 1351-1352 donde aparentemente terminó la peste. Sin embargo, algunos años después se presentaron algunos brotes. Lo cierto es que Europa quedó sumergida en una inmensa y terrible soledad. Estamos hablando de aproximadamente 25 millones de muertos. Y podemos entender al día de hoy cómo durante este periodo donde hubo tanta muerte, surgió, como lo hemos comentado, se puso en evidencia algunos de los más grandes defectos del hombre. Y si no aprendemos de la historia, si no revisamos, pues podemos volver a cometerlos. Buscar culpables donde no los hay, dejar que sean unos ignorantes quienes tomen las decisiones, y bueno, pues la turba puede cometer muchas locuras. Y esta es pues entonces la narración de una de las páginas más oscuras, que es precisamente la peste negra. Si te gustó el relato, yo te pido por favor que lo compartas. Y bueno, estaré al pendiente y seguiremos en comunicación con algunos otros temas interesantes que considero pues sirven nada más como algunos de los temas de charla, unos temas de conversación que pongo sobre la mesa. Y bueno, te agradezco mucho el tiempo y seguimos en contacto. Saludos.